Bueno, señores, muy buenas tardes, noches para todos. Hoy es 30 de marzo del año 2026, son las 7 de la noche. Vamos a hacer hoy nuestra cuarta y última sesión en línea de nuestro curso Competencias Ciudadanas en la Seguridad Vial. Vamos a desarrollar un tema que ya es el cierre de nuestra capacitación, donde nos va a llevar a pensar, analizar el cambio que tenemos que tener nosotros en cuanto a los comportamientos que afectan a la seguridad vial. ¿Sí? Ya es hora de empezar a tener nuevos cambios, nuevas formas de comportarnos todos nosotros en referencia a los temas de la seguridad vial. Antes de iniciar, quiero recordarles, ¿no?, que el 1 de abril se cierran la entrega de las evidencias, ¿no? El 1 de abril se cierra la entrega de evidencias. Ya, como quien dice, ya el 2 de abril no pueden cargar más evidencias. Quiero recordarles a aquellos que ya han subido, ¿sí? Ya aquellos que ya han subido eh, evidencias, se las he calificado hasta el día de ayer, califiqué unas evidencias, hoy no he calificado, pero entonces para que revisen si ahí tienen alguna modificación o deben de realizarle alguna modificación. Voy a explicarles, ¿sí? Ya de todas formas yo lo había hecho en la sesión 2, donde hay una equivocación, ¿sí?, en cuanto a la diferencia entre accidente de tránsito y accidente laboral. Sé que todos no están aquí, pero quiero dejar por sentado en el video esa explicación. Me disculparán aquellos que ya la han hecho, pero debo de dejar sí, o sea, volver a explicar el tema para aquellos que han tenido algún inconveniente. Entonces les decía yo a ustedes y les presenté la presentación, ¿no? En Colombia, los accidentes de tránsito, los tipos de accidentes de tránsito son atropello, colisión, volcamiento, caída de ocupantes, incendios y otros. Son los 6. La guía me pide solamente 5: atropello, volcamiento, incendio, caída de ocupantes y choque o colisión. ¿Sí? Esos son los tipos de accidentes. Algunos colocan choque con vehículo, colisión con motocicleta. Son sinónimos en tránsito, son sinónimos. Choque y colisión, estamos hablando del mismo tipo. O sea que si usted me coloca 3 veces, 2 veces colisión y una vez choque, ya tiene que eliminar 2. ¿Sí? Estefanía. Estefanía, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas Instructor, noches. una pregunta. Por ejemplo, yo coloqué, yo tuve ese error que yo coloqué choque y colisión, puse los dos. Pero es que yo me puse a investigar y veo que choque y colisión sí, es un accidente, pero cada uno tiene como un significado. Por ejemplo, yo Ujú. investigué que choque ocurre cuando un vehículo que está en movimiento, obviamente, impacta contra un objeto que está quieto, un árbol, un poste, bueno, otra cosa. Y la colisión es cuando eh, involucra dos o más objetos, por ejemplo, un vehículo o peatones, que algo que está en movimiento, que Ujú. choque es algo que no está en movimiento, mientras que colisión sí. Entonces, por eso, pues yo me arriesgué y lo puse. Entonces, quisiera que me dijera si es verdad, si no es verdad, su Bueno, opinión. listo, bien. A ver, está bien, sí, lo que tú estás diciendo, pero yo les traigo los conceptos que manejamos en tránsito. Si nos vamos Ok. a lo que dice el Manual de Diligenciamiento de Informe de Accidentes de Tránsito, o sea, lo que hacen las autoridades de tránsito, solamente se habla de eso, de choque, ¿sí? Yo les acepto colisión, listo, no hay problema, pero ahí solamente habla de choque.
¿sí? Solamente habla de choque. Entonces, por eso les digo, hay un sinónimo entre choque y colisión. Si nos vamos a lo que dice Estefanía, ¿sí? Que colisión, creo que así le entendí, cuando los dos actores se mueven, Ujú, pero en la norma de tránsito no habla así. ok. Es más, en tránsito habla de choque, choque con, para aquí, para ubicarlos, usted me dice choque con vehículo, choque con objeto fijo, y objeto fijo me traslada a poste, muro, alcantarilla y otras cosas así. Pero yo les acepto choque o les acepto colisión. No importa, pero uno solo. ¿Sí? Ahora, no, cuando yo les hago la sugerencia que lo cambien, es para que mejoren. ¿Sí? Por ahí alguien me escribió, profe, lo que pasa es que usted no evalúa lo que ya hemos hecho. Listo, tal vez fue un error no escribir bien el mensaje. Pero la idea del cambio que yo les sugiero es para que ustedes queden con el concepto. Muchos de ustedes trabajan en sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Muchos de ustedes están en capacitaciones, he visto por ahí. Otros son conductores. Entonces, puede ser que se encuentren ya sea con un informe, un IPAC, el croquis que llama uno, o un escrito por parte de una autoridad, y entonces van a poder ustedes entender los conceptos claramente. Choque o colisión. Si usted me coloca, no hay ningún problema. Entonces lo yo decía a Estefanía. En tránsito significa lo mismo, choque o colisión. ¿Sí? Vayámonos al caso del tránsito. Si uno investiga, claro, va a encontrar otros conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a decir algo y en el caso del otro punto, pero lo voy a hacer como una comparación a este. Entonces, los 5 tipos de accidentes, choque o colisión, cualquiera que quieran colocar. Atropello, ¿sí? Caída de ocupante. Puede ser, hay muchos han colocado, se cayó de la motocicleta. Pues listo, está bien. Incendio, ¿sí? Y volcamiento. Listo, esos son. Ahora, clasificación de los accidentes según el grado de riesgo, o sea, según el riesgo, ¿sí? Entonces, si yo coloco como en accidentes laborales, que le hablamos de siniestros, ¿cómo es? Fatalidades, le llaman, ¿cómo es que le llaman ese? Que casi un accidente, o sea, aquí no hay casi un accidente, me refiero, aquí no hay que, es que vamos a sumar, tuvieron 5 incidentes, o sea, no fueron nada, no fue nada, no. En tránsito, por ahora, los accidentes son muertos, heridos o solo daño. Cuando hablamos de heridos, si nos vamos a lo laboral, alguien le coloca leve, moderado o grave. En tránsito no. Yo les decía a ustedes, una laceración en tránsito con una amputación o otro accidente con amputación es un herido. Aquí no se discrimina, digámoslo así, que es que nada más una laceración no es un herido. Es un herido y la norma establece un herido en accidente de tránsito, lo tiene que conocer la fiscalía, la que va a evaluar la gravedad de esas heridas es medicina legal. Y medicina legal es la que le va a decir a la fiscalía, sí señor, tuvo unas heridas leves que no le causaron ninguna deformación y ninguna incapacidad permanente, pero eso es por ahí aparte. Entonces, no confundamos esa situación. Aquí en tránsito, ¿por qué? Porque vamos a hablar y van a crear o pueden crear ustedes un concepto erróneo. Entonces llaman al jefe, es que Vladimir Ochoa iba en la moto, pero sufrió unas heridas leves. ¿Qué le pasó? No, tiene unas laceraciones en la espalda, tiene unas laceraciones en el brazo derecho y tiene unas laceraciones en el brazo, en la pierna derecha. Vamos a ver, sí, claro, pero tuvo desprendimiento de piel, botó sangre, ¿sí? No es leve, es un herido, es un herido. No porque podemos bajarle la intensidad al accidente, es un herido. No, jefe, lo que pasa es que es una herida leve porque nada más se cortó
la primera falange del dedo. Es una amputación, es un herido. Eso es en cuanto a tránsito. Ya cuando vamos a accidentes laborales, ahí sí hablamos de lo que hay unos que son alto, medio, bajo, ¿sí? Ya tiene le bajan como que la intensidad a la situación. Pero en tránsito, que es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Judy, buenas noches. Tranquila. Entonces, lo que yo quiero que ustedes tengan ese concepto, es importante que lo tengan. Mientras alguien me dijo, profe, pero es que en tránsito hablamos de incidentes y siniestros. Yo le dije, mientras que la ley 769 no cambie, nos sigue diciendo que son accidentes de tránsito, con muertos, con heridos y solo daños. Mientras que se integran esas dos normas. Por ahora, la ley 769 y el manual de policía judicial establece un accidente de tránsito. Entonces, vuelvo y repito, se clasifican en muertos, heridos o solo daños. No es heridos leves, alto, medio, no, heridos y muertos. Las causas, ya ustedes las han dicho, excesos de velocidad, embriaguez, distracción, ya ustedes tienen las causas establecidas o ya las tienen marcadas en este caso de los accidentes de tránsito. Solamente es cambiar, ¿sí? Dirá usted, profe, pero ¿por qué no nos aceptó? Porque yo quiero que ustedes tengan en claro los conceptos, ¿ya? Yo quiero que ustedes hagan, o sea, porque si yo les califico lo primero y les digo a Estefanía, disculpa que la coloque ejemplo, Estefanía, los errores estos, y le califico y ya. No, yo quiero que ella deje el trabajo bien hecho, ¿sí? Que cuando ella, si en caso tal, no sé, Estefanía, si trabaja en seguridad de salud en el trabajo, tenga el sistema de seguridad vial, tenga identificados los conceptos. Sepa de que un accidente de tránsito de un trabajador puede ser también un accidente laboral, ¿sí? Un accidente de tránsito puede terminar en un accidente o es un accidente laboral, ¿sí? Son dos cosas, pero el trabajador se divide en dos. Hay uno que va a la fiscalía y el de nosotros que queda aquí en la parte laboral que va a la ARL. Por eso ese accidente, muchas veces la persona inicia su atención por el SOA, pero hay que hacer el reporte a la ARL porque es un accidente que estaba el conductor en misión de la empresa, ¿sí? Entonces no puedo apartar eso de ahí. Son conceptos que tenemos que manejar. Hay muchos conceptos que van de la mano con seguridad y salud en el trabajo, en este tema de la seguridad vial, en este tema de los pesos ahorita, ¿sí? Es como muchos los he visto que me hablan de los planes de manejo de tránsito. Y yo le dije la vez pasada, el plan de manejo de tránsito es muy importante cuando hay obras y debemos de ejercerlos, de ejercerlos de la forma como está escrito en el manual de señalización vial. Para aquellos que aplicar plan de manejo de tránsito, sí, pero tengan en cuenta que el manual de señalización vial me dice cómo debo realizar un plan de manejo de tránsito, un PMT para aquellos que han escrito el PMT. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta de el mapa conceptual. Ahora, es un mapa conceptual, ¿sí? Es un mapa conceptual. Porque algunos me hicieron fue un escrito, no, es un mapa conceptual. ¿Nadie tiene alguna pregunta con respecto? Stephanie. Instructor, bueno, básicamente no es de este tema, pero ahora que usted da la oportunidad de participar haciendo alguna pregunta, digamos, yo estuve investigando y se habla que, por ejemplo, un vehículo no es debido que tenga tantas luces. Ujú. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá donde yo vivo, en el municipio, uno ve los jeeps, ve camiones llenos de luces en todo alrededor. Eso le ponen que ojos que alumbran, que se mueven, luces por todo el frente y eso es legal o no No, es debido dentro de la norma, no. no es debido entre la norma porque las luces tienen, o sea,
la homologación de los vehículos en Colombia, cuando yo quiero traer un carro del exterior, o yo soy una empresa y quiero traer unos carros del exterior, yo traigo una ficha de homologación a Colombia. Y ahí establece cuáles son los elementos con los que va a contar mi carro. Ejemplo, dos luces delanteras, dos direccionales delanteros, dos direccionales que casi siempre van pegaditos a la puerta y las luces traseras y la luz de la placa, una quinta luz que muchas veces está en el vidrio de atrás o en la parte de abajo del espejo del vidrio de atrás. Listo, no más. En ninguna parte me dicen más nada. Ahora, si yo tengo un vehículo camión, la norma no establece de que yo coloque luces o tragaluces o buscámosla así, ojos de gato. No, me dice que debo de colocar una cinta retroreflectiva siguiendo las indicaciones de la norma. ¿Sí? Es más, la misma norma tiene los dibujitos de cada carro y me dice cómo debe ir la cinta retroreflectiva para que el vehículo sea más visible. O sea que eso que están haciendo los vehículos no está bien, porque en ninguna parte dice que tienen que tener esas, digámoslo así, unas modificaciones. Lo que pasa que hay cosas que las costumbres se volvieron ley. No es que yo la quiero para ser más visible, sí, pero es que usted con esa luz lo que hace es, ¿cómo se llama? Digámoslo así, aturdir a la persona que viene atrás. Porque hay luces de esas ojos de gato que tienen mucha intensidad, pareciera que fuera otro bombillo más. O algunos le colocan unas exploradoras en la parte de atrás, tampoco. Esas cosas no están permitidas porque pueden ocasionar accidentes de tránsito. Y yo he visto que hay unos tragaluces, o sea, esos ojos de gato que usted le coloca la luz y le refleja más que una luz cualquiera. ¿Sí? Le refleja más. Eso no está permitido porque no está dentro de la homologación del vehículo, dentro de las características, digámoslo así, del vehículo. ¿Vale? Es más, yo he visto, y aquí hablándolo, y disculparán los que tienen moto, si aquellos que les gusta tener la moto, esa que, la placa que sube y baja, ¿sí? O sea, esa cosita como una ventanita así, eso no está permitido. Porque es que la placa tiene que ir fija en un lugar que establece la norma. No, profe, lo que pasa es que ahí yo la llevo ahí, sí. No, yo no lo utilizo, no importa, pero la placa va fija. La placa va fija. A veces entramos en choque con las autoridades de tránsito, pero la norma es clara. Lleve la placa en un lugar visible, pero no en ninguna parte dice que eso tiene que ser de esa forma, ¿sí? Y uno sabe para qué lo utiliza. Ya muchas veces nosotros sabemos, no todos, pero muchas veces sabemos para qué utilizan esa forma de llevar la placa así. Estefanía. No, es que justamente hoy vengo con varias dudas, instructor. Sí, ya te nada, Por bueno, ejemplo, listo, vale. ok, por ejemplo, tengo entendido que las fotomultas casi siempre deben ser como, o sea, le debe avisar al conductor, por ejemplo, en tantos kilómetros, fotomulta. He visto yo. Bueno, ¿por qué hay algunas fotomultas que las tienen como escondidas? Y hay muchos que viajan, que se están quejando de eso, que hay unas que son escondidas, no avisan. ¿Qué ganan con eso? ¿Por qué pasa esto? A ver, no tengo nada que ver, porque sabes que estamos con el SENA, no tengo nada que ver de asuntos de tránsito. Lo que sí te puedo decir desde la parte de la seguridad vial, ¿sí? Y siempre eso sí lo he dicho en varias capacitaciones y lo digo de forma también personal. A mí no me preocupan las fotomultas. A mí no me preocupan las fotomultas, porque de algo que yo debo estar consciente es que cuando yo estoy en la vía conduciendo, debo estar atento a todas las indicaciones que me da la vía, ¿sí? Ahora, si yo como conductor identifico que 500 metros aproximadamente, y a veces lo colocan hasta más lejitos, no hay una señal
que me indique que hay una fotomulta, puedo hacer una apelación a ese comparendo. Pero es muy difícil, creo que es muy difícil, solo que se la hayan robado. Pero yo creo que todos tienen el letrero, no sé si me equivoco. Yo sé que todos tienen letrero. Ahora, vuelvo y repito. Ya un momentico, Caterina. Para mí, que he viajado, no me preocupa. Primero, porque yo voy atento a la vía. Y segundo, como le he dicho a muchas personas, para eso están las indicaciones del Waze. ¿Sí? Yo soy una de las personas que coloco siempre el Waze cuando voy a salir, que me indica dónde están las cámaras de fotodetención, las cámaras de fotomulta. ¿Sí? Yo le decía una vez en una publicación que hacía en Facebook, yo le decía, si todos cumpliéramos, tal vez no hubiera multa de infracciones de tránsito por velocidad. ¿Sí? Si todos cumpliéramos, no creo que existiera esa situación. Caterine. Bueno, buenas noches, profe, y para todos los compañeros. Con respecto a lo que pregunta la compañera, Jacqueline creo que es, Ujú. se me va el nombre. Stephanie. Perdón. Con respecto a lo que menciona la compañera Stephanie y las dudas que surgen, digamos que dos aportes importantes. Y primero, siempre hay muchas cosas que uno como ciudadano dice, oiga, así como tal lo mencionó ella, ¿esto da multa o esto no? O yo me enteré que daba multa, pero en mi barrio o en mi pueblo eso nunca se hace. Otro ejemplo rapidito por ahí es el tema, digamos, de dentro de los buses de servicio público, la norma establece que no se puede utilizar elementos de sonido que interrumpa a los pasajeros. Es decir, el conductor del bus de servicio público no debe llevar la música a todo volumen. Pero pues va uno a ver en la realidad y cuando todavía hay servicio del tradicional, pasa mucho que el conductor va con sus rancheras a todo tote y sí, cuando resulta que uno se entera que eso lleva multa, uno dice, oiga, ¿y entonces por qué en mi pueblo o en mi barrio, en mi ciudad, pues no lo hacen cumplir? Y así por el estilo hay un montonón de multas que uno dice, oiga, yo no sabía que eso daba multa. Si alguien, si un agente de tránsito quisiera venir a mi barrio, a mi ciudad, a hacer cumplir la norma, jue madre, eso aquí hace un poco, ¿no? De comparendos. Ahí como yo en la primera clase creo que les hice una publicidad política no pagada de la aplicación de Tránsito App, la Transiteca. Ahí para echarle la leidita a muchas infracciones que están ahí que digamos que ahondan un poquitico más en las dudas que pueden surgir. Eso en cuanto a las dos dudas primeras que presentó ella. Pues la recomendación, seguir leyendo la Transiteca, que ahí están todas las infracciones que existen y las nuevas que están implementando para usuarios de vehículos eléctricos, de patinetas eléctricas, de scooter, bicicletas eléctricas que andan como últimamente sin control. También por ahí hay nuevas infracciones para que todos las conozcamos. Y con respecto a lo del tema de las fotomultas, digamos que estoy de acuerdo con lo que dice el profe, que si uno cumple, pues no debería preocuparse, ¿sí? Simplemente si usted va haciendo las cosas bien, pues no debería afanarle. Pero, lo digo y por experiencia propia, sí se incumple con el tema de la señalización y de la legalidad de las fotomultas, tal como lo expuso la compañera, hay unas que están ocultas, otras que no están señalizadas, otras que dice que son pedagógicas, pero resulta que sí sancionan, y no siempre se informa o se cumple con, por ejemplo, el límite de velocidad, que es el que más lo corcha a uno. Me pasó hace un poco tiempo en una ruta de aquí de Cundinamarca, cerca a Silvania, el límite de velocidad por señalización vial está a 60 kilómetros por hora, es una ruta nacional, y resulta que entrando al pueblo baja el límite de velocidad a 40. Lo dice la señalización, ¿sí? Bien, chévere, las señales todas dicen 40, tanto horizontales como verticales. Y había un vehículo de fotomulta supuestamente pedagógico imponiendo notificaciones para los vehículos que fueran a más de 30. Y claramente en el momento uno no se da cuenta, pues si yo voy a 35 digo, voy cumpliendo porque la señalización horizontal y vertical me dice 40, ¿sí? Quizás si veo mucha congestión le bajo un poquitico, 32, 33, pero resulta que nadie me dijo que esa fotomulta que estaba ahí coge a 40, a 30, perdón. Y pues lleve su notificación. ¿Cuándo se viene a dar cuenta uno? Pues tiempo después, cuando le llega la notificación, cuando muy probablemente ya no hay nada que hacer. Y tal como lo dijo el profe, el tema de la impugnación o de la apelación de esos comparendos es un tema bien tedioso, es algo que yo también explico mucho en las capacitaciones.
que requiere es tiempo. El tiempo de usted ir hasta la Secretaría de Movilidad, reclamar el formulario, exponer su caso, espere que lo llamen, resulta, eso es como una audiencia, entonces resulta que la primera audiencia la aplazaron porque ese día estaba haciendo mucho frío, entonces usted perdió el tiempo. La segunda audiencia la aplazaron porque el internet estaba lento, entonces otra vez volvió y usted perdió tiempo. ¿Y qué pasa ahí? Que uno como ciudadano, pues primero ya perdió el beneficio del descuento, ¿no? Lo segundo, que uno ya al saber lo tedioso que se vuelve esa apelación, pues básicamente lo que uno termina haciendo es, ay, no, venga, yo hago el hijo de madre curso y yo termino Claro, pagando, ¿sí? No es el total. deber ser, no está bien que las cosas fueran así y quizá es una opinión impopular lo que voy a decir, pero tristemente sí muchas veces es negocio el tema de las fotomultas porque el que lo impone tanto el agente de tránsito o el vehículo de las fotomultas que es claramente pues móvil, trabaja para la Secretaría de Movilidad de esa ciudad o de ese municipio. Y cuando usted va a apelar su comparendo, pues va a hacerlo ante la Secretaría de Movilidad de ese lugar y de ese municipio. Entonces ellos son como juez y Pues parte, y como se parte. dice de cierta forma, y entonces pues no es el deber ser, porque imagínese, es como si en este momento al profe lo pusieran a evaluar su clase. Pues usted va a decir que su clase es la mejor del mundo y Claro, es espectacular porque usted es el que la está dictando. Entonces, claro. eso es un error que sí es algo que debería cambiar normativamente, pero pues el profe lo ha mencionado en varias oportunidades. Prácticamente nuestro Código de Nacional de Tránsito está obsoleto porque ahí no ha venido actualizándose con base a la movilidad y a los cambios que ha tenido la seguridad vial. Entonces, mientras eso siga pasando, tristemente, los ciudadanos vamos a ser los que vamos a seguir perdiendo. Estado. Exactamente, y el Estado va a seguir ganando porque ajá, soluciones no problemas que yo siempre les digo también en las clases. Dos consejos a modo personal que yo doy. Lo primero, el profe lo dijo, siempre es importante uno informarse, leer, vuelvo y les digo, revisar el tema de las infracciones, del Código Nacional, de las resoluciones a las actualizaciones, cosa que si usted va a pelear o más bien se va a argumentar, lo haga con conocimiento de causa. O sea, yo siempre les digo, si usted se va a volver viral, vuélvase viral por algo que sea inteligente y no lo quiero ver por usted en un video peleando por una vaina que ni siquiera existe. ¿M? Entonces, lo primero, eso para nosotros como ciudadanos. Y lo segundo, en motos y en vehículos sí está chévere, yo sé que es una inversión adicional. El tema de pronto de una camarita que grabe el escenario, que usted pasó por la señalización, porque eso se convierte en pruebas para uno. Cuando hacemos la apelación de un comparendo, nos piden pruebas. Entonces, esas pruebas de su cámara son las que le van a servir. A veces uno dice, yo grabé el procedimiento desde cuando me requiere el agente de tránsito. Sí, pero ahí siempre queda el vacío de ¿y qué pasó antes? Entonces, sí podemos tener una camarita 360 en la moto, no es barata, pero pues hacerle o así sea una de Temu mientras tanto. Y en el carro, lo mismo que sirve como de apoyo para que el tema de la apelación, por lo menos uno vaya con algo de respaldo y no sea tan fácil que le vean a uno pues la cara, como se dice La cara. popularmente. Era eso, profe. Gracias, Stephanie. Caterine, gracias. Stephanie. No, a ver, completando, a ver, apoyando algo sobre lo que dijo la compañera Catherine, sobre la cámara. Vea, eso, o sea, sí es muy bueno tener evidencias, todo, pero sí se vuelve un complico, un problema. Una vez yo estaba en Cartago, y entonces pues, eso en Cartago es un problema para uno, es una ciudad, para uno transitar, porque eso, las calles, eso no tiene nada de señalización, solamente hay unas que dicen que, por ejemplo, las que informan, las informativas, pero no hay ninguna reglamentaria, eso ni siquiera hay nada como en la calle, nada, bueno. Entonces las personas se meten. Cuando ven que el del carro viene, que mire, pero ¿por qué se metió? Si esta es mi vía, es que por acá es para ir en ese sentido, si en el sentido contrario. Pero es que yo no sabía, aquí no había nada reglamentario, aquí... Bueno, entonces una vez, una gente pues, de tránsito paró pues a un motociclista aquí, pues que usted viene en sentido contrario, mire cómo tiene esto, deme los papeles. Y claro, y tenía la cámara. Le hizo el reclamo por estarlo grabando. Es que usted, ¿por qué me está grabando? Usted no pidió mi autorización. Eso se vuelve un problema. Y he visto que no solamente pasa en esos lugares. Hay veces uno da con agentes de tránsito muy pesados. He visto varios
situaciones y me han contado personas que vienen viajando desde Bogotá, Cali, Medellín, que han tenido problemas por la cámara, ¿eh? De hecho, se las han quitado y se las han hecho quitar. Y que dicen, no, pues uno para qué se pone a pelear con el agente de tránsito si peor le va. Entonces son cosas así, como dice la compañera, muy necesario. Pero hay situaciones, uno no sabe con qué persona se va a encontrar ese día, qué genio va a tener ese día la persona, o no, no es eso. Abusan del poder, abusan de la autoridad. Entonces, eso ahí uno no se sabe ya ni qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, con respecto a eso, lo que dice Caterina, o sea, respeto la opinión, ¿no? Son opiniones que se deben respetar, sí, pero en realidad yo soy de las personas que digo también que después que yo tenga las pruebas, después que yo tenga las pruebas, tengo cómo defenderme, ¿sí? No, yo no, o sea, sin pelear, a mí una persona no me va a quitar la cámara. El por qué me va a quitar la cámara, ¿sí? ¿Por qué me va a quitar la cámara ahora? O sea, yo diría, tengo que tener un respaldo, como decía Caterine, desde el inicio del procedimiento. O sea, ¿cuál es la razón que usted me va a quitar la cámara? Si es que la misma norma establece que toda actividad que sea por un funcionario público puede ser grabada. Eso me lo dice a mí el Código Nacional de Policía. Toda, toda actividad que realice un funcionario público puede ser grabada. Yo no estoy haciendo nada en contrario. Lo que sí yo nunca he tenido, perdón, lo que nunca comparto es que siempre muestran una parte del video y le decía a Caterine, no, si voy a mostrar todo el video. Si yo la embarré, si usted la embarró, la embarró. ¿Sí? Si yo le fui grosero, listo, fui grosero, pero usted también la embarró y aquí está la otra parte del video. Pero entonces las cosas son como son, ¿sí? Las cosas son como son. Y yo soy de las personas que yo también comparto lo que dice Caterine, ¿sí? Es bueno tener su cámara y grabando todo procedimiento, toda actividad. Es más, hasta para un accidente de tránsito. Yo tengo un trípode, me costó 70.000 pesos ¿cómo se llama? En Amazon. Y lo coloco, nada más es colocar el celular. Tengo un celular especial nada más para eso. ¿Tal? Tengo aquí mi celular, es más, ahorita estaba revisando y tengo solamente uno para grabar, ¿sí? Que tengo uno viejito que es el que grabo y este es el mío normal, que es el que coloco y estaba revisando porque también monto videos a las redes de los que salen por ahí las infracciones, las cositas que voy cogiendo por ahí y las tengo ahí dentro del vehículo. Uno tiene que ser muy cuidadoso por lo que dice Stephanie, ¿sí? Y yo creo, no sé si les comenté una vez. A mí cuando me para un policía de tránsito o un agente de tránsito, yo no me quito el cinturón hasta que él no esté aquí a mi lado. ¿Sí? Yo no me quito. Yo lo espero ahí, así como dicen en los Estados Unidos, quieto ahí con las manos en el volante. Cuando él llegue ahí, lo saludo. Si me dice que los documentos, ahí sí llego y me quito el cinturón de seguridad. Y me voy y saco los documentos. Porque puede decir lo que decía Stephanie, ¿sí? No llevaba el cinturón. ¿Cómo le compruebo a él que yo llevaba el cinturón si ya no lo llevo, si en realidad no lo tengo? En realidad no lo tengo. Es mejor lo espero con mi cinturón ahí. Y son cosas que yo aprendí. Yo lo espero aquí con mi cinturón. Yo les decía una vez a unas personas, se los digo a ustedes también. Mi seguro, la hija de mi papi, pero ¿para qué lo vas a imprimir? No, yo no quiero problema. Y eso no lo voy a cargar yo y es una hoja de papel. Ahí va en el carro. Déjamela ahí. Aquí está mi seguro, señora gente. Aquí está mi licencia de tránsito y mi licencia de conducción. No, que eso no hay, eso no pesa. Ahí lo llevas el carro. Yo no estoy cargando eso. Y es una hoja de papel que no pesa absolutamente nada. No se me quita nada con imprimir la hoja de papel y cargarla ahí. Me evito muchas situaciones. ¿Sí? Me evito. No, que la licencia de conducción, la cargo. Ahí está en la cartera, tranquilita, yo no la estoy cargando, está en la cartera. Ahí está en la cartera. Entonces son cosas que uno a veces las tiene que hacer, sí, porque a veces se presenta lo que decía la compañera Caterine. Uno no sabe qué genio se vaya a encontrar, pero hay que llevar, como dicen por ahí, la llanta de repuesto. ¿Sí? Hay que llevar la llanta de repuesto. Yo voy a viajar, extintor arriba. Primero que todo por seguridad, ¿no? Primero que todo por seguridad. Lo dejo visible. Porque yo sé que esas son las cosas que van a pedir.
Lo dejo visible y segundo por seguridad, ¿no? Porque ¿qué hago yo debajo de la maleta del extintor? Siempre lo dejo arribita. No porque la norma lo decía, sino por seguridad. Si Dios lo quiera pasar algo, saqué el extintor de una vez y lo utilicé. ¿Vale? Bueno, señores, vamos a compartir nuestro último tema. Vamos ya a ir cerrando con aquellos comportamientos, hablábamos qué días, de esos comportamientos y hábitos que tenemos que nosotros primero analizar cuáles tenemos, cuáles nos impacta y cuáles debemos de cambiar o mejorar, ¿cierto? Y para eso necesitamos aplicar lo que nosotros llamamos educación vial. Esto que hemos hablado nosotros aquí ahorita, que no es echado en saco roto. Lo que hemos venido hablando en las diferentes capacitaciones se convierte en algo que se llama educación vial. ¿Por qué? Porque son acciones educativas que lo que hacen es que favorecen nuestro conocimiento. Estamos aprendiendo de normas, de reglamentación, de señalización, de conductas que nos han pasado. Y eso nos va a permitir que mejorar nuestros hábitos y comportamientos, que es la finalidad de este curso. Que si yo nunca utilizaba el cinturón, no solamente lo voy a utilizar porque es que está la autoridad de tránsito. No, lo utilizo porque el cinturón, en caso de un accidente de tránsito, va a reducir las consecuencias del accidente de tránsito. Que yo no utilizaba el casco porque iba a una cuadra. No, ya lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es que el cinturón me va a reducir, perdón, el casco me va a reducir las consecuencias de un accidente de tránsito. Esa es la finalidad de utilizar los elementos de protección que siempre tenemos. Cumplir las normas. Tal vez en el caso que decía Stephanie, cuando decía que cuando la vía no está señalizada, yo le deja claro, o sea, no todo, ¿no? Pero hay una norma, la ley 769, el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 70, tiene muchas conductas que son buenas que nosotros la aprendamos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dos vehículos se encuentran y uno va a girar a la izquierda, ¿quién tiene prelación? Ejemplo, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que ir identificando porque eso nos sirve a nosotros también. Porque son conocimientos que nos van a servir para mejorar nuestros comportamientos y eso le llamamos educación vial, ¿sí? Y esa educación vial nos va a permitir mejorar los comportamientos o esas conductas, ¿sí?, inseguras o comportamientos inseguros que tenemos muchas veces en el tránsito. Por ejemplo, conducir en estado de fatiga, conducir en exceso de velocidad, conducir bajo los efectos de las drogas, los excesos de comida, conducir bajo efectos de estar un irritado, rabioso, automedicarse, hacer uso del celular mientras que estamos conduciendo. ¿Sí? Entonces, andar distraído o lo que llamamos ceguera por inatención. Esas conductas de riesgo son las que muchas veces terminan en accidentes de tránsito. Yo por no llevar la licencia de conducción o el SOAT no me voy a accidentar, no. Me voy a accidentar por las conductas de riesgo, ¿sí?, cuando yo las incumplo, digámoslo así, ¿sí? Estoy fatigado, sigo conduciendo. Me tomé un medicamento que me causa sueño y empiezo a conducir. Ando distraído y empiezo a conducir. Señores, estos conocimientos nos tienen que permitir contrarrestar esas conductas de riesgo. Si tengo falta de destreza porque apenas estoy aprendiendo a conducir, tengo que mejorar. Si desconozco, y lo decía Caterine, creo que era el desconocimiento de las normas, tengo que mejorar. Conocimiento de las señales, conocimiento del mismo vehículo, tengo que mejorarlo.
Yo tengo que saber cuáles son los elementos que componen el vehículo. ¿Cómo el vehículo puede ser más seguro? Verificando los elementos que componen los vehículos. En el caso de las vías, igualmente, toda la señalización que hemos visto nosotros que tienen las vías, que lo que permiten es hacer un tránsito más seguro. Un tránsito más seguro. Nos permite ese conocimiento de esas señales de tránsito, permiten hacer unas vías más seguras. Esa educación vial nos tiene que llevar a eso, a esas conductas interferentes, ¿sí? Esas conductas donde yo ya sé que debo de cumplir, interdependiente, perdón. Cuando yo sé que debo de cumplir las normas sin que nadie me lo diga. Allá es nuestro objetivo. Esas conductas interdependientes. Yo tengo que llegar allá. O el tránsito, los comportamientos en tránsito tienen que llegar allá. ¿Por qué? Porque eso se va a ver reflejado en algo que se llama seguridad vial. ¿Sí? Y esa seguridad vial, señores, es una preocupación que tenemos o tienen varias personas, el mundo, ustedes, yo, todo el mundo, cuando vemos esa cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito. Pero ¿qué pasa? Que hasta el momento, ahorita, no es vista esa accidentalidad como una enfermedad. Tenemos cura para todo o prevención para todo, digámoslo así. Ni Dios lo quiere, un cáncer, dice, no coman esto, cojan esto, tomen esto, ta, ta, ta. Una gripa, no haga esto, haga lo uno, lo haga lo otro. Y todo lo hacemos. Para el tránsito tenemos un poco de cosas. Pero el problema es mental porque no lo queremos hacer. El problema es mental porque normas las tenemos. ¿Sí? Normas las que hay. Lo que pasa es que no hemos querido entender que las debemos de cumplir. Porque a nosotros no nos ha tocado, o sea, no hemos tenido, gracias a Dios, un accidente de tránsito. O no sé, algunos si tengan un accidente. Porque mientras que nosotros no entendamos esa importancia, la cantidad de muertos van a seguir. Porque esa cantidad se nos ha vuelto como costumbre. Ya hemos visto ese comportamiento como algo normal. 8.000 muertos. 200 más del año pasado. Sí, pero fueron vidas lo que se perdió, señores. No fueron cifras. Fueron vidas. Y para nosotros seguir mejorando, tenemos que tener algo en nuestra mente. Y ese algo que yo les digo que debemos de empezar a tener es el sentido común. Que cuando yo les digo a ustedes el sentido común, es esa capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de juzgar los acontecimientos de forma razonable. Juzgar los acontecimientos de forma razonable. Entender que el error del ser humano nunca lo vamos a poder eliminar. Lo que no puede causar ese error humano es la pérdida de vida o lesiones graves. Por eso todos mis comportamientos en seguridad vial tienen que tener ese sentido común. ¿Qué puede pasar si yo hago esto? ¿Qué puede pasar si yo hago lo otro? Siempre debo analizar ese comportamiento. Y por eso cuando hablábamos o hablamos de los vehículos estacionados en sitios prohibidos, no todas las veces es pensar que la gente de tránsito va a llegar. No todas las veces es pensar que porque no hay señalización. No. ¿Qué puedo causar yo con dejar ese vehículo mal estacionado? No, que no pasó nada. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. ¿Qué puede pasar si yo no utilizo el cinturón de seguridad? ¿Qué puede pasar con esa señora que está ahí con el niño, de una niña de un lado y del otro lado, Así es. el caminador? Un accidente, no, el accidente de tránsito
puede que ocurra, pero ¿qué puede pasar el niño donde ocurre el accidente de tránsito? Porque es que nosotros tenemos que entender una situación. Nosotros hablamos de tránsito cuando hablamos de velocidad, ¿cierto? Distancia. Nosotros hablamos de velocidad, de distancia y de tiempo. A más velocidad, más distancia en menos tiempo. A más velocidad, más distancia en menos tiempo. Y entonces cuando esa señora se dé cuenta y quiera corregir el error que acaba de cometer de llevar el niño ahí, ya va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque es que ya el tiempo ha pasado y pasó de una manera tan rápida que ella lo primero que hizo fue que cuidar su vida. Cuando ella quiera reaccionar, ¿sí? Va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. ¿Sí? Y se lo voy a colocar aquí con un ejemplo que era el que estaba buscando. Miren el video. ¿Están viendo el video? Sí. ¿Sí están viendo el video? Sí, Sí, señor. señor. Listo, vale. ¿Qué pasó? Que el conductor fue un freno muy Ajá. duro, se golpeó, ¿no? Contra el vidrio, Por eso, pero ¿por qué se golpea el niño? porque el conductor frenó Sí, muy rápido. sí, Porque puede la mamá frenar. tomó la decisión de dejarlo ahí sin Porque seguridad, los sabiendo niños que es un iban niño mucho, pequeño se que no se daban. puede sostener. Exactamente, miren. Y analicen algo. Shh, analicen algo. Cuando ella quiso corregir el error, lo hizo después que de que ella ¿qué? Se protegió, ¿cierto? ¿Cómo? Ella lo hizo cuando ella se sostenió ella primero que antes del niño. ¿Por qué? Porque es que eso es naturaleza de nosotros. Cuando ella recordó que llevaba el niño, ya fue muy tarde, porque la naturaleza de nosotros es protegernos primero. ¿Qué es lo que hace Superman? Primero se protege para ir después a salvar el mundo. Porque es que hablamos de distancia, tiempo y velocidad. Sentido común, señor, y es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Porque aquí nadie va a venir a colocarse el cinturón de seguridad cuando el vehículo ya lleva una vuelta en el aire, porque aquí nadie es Flash y aquí nadie es Superman. Y todo eso ocurre ¿por qué? Porque hemos confundido el exceso de confianza. Y lo veía yo ayer precisamente, hacían un experimento con unos niños y les colocaban unas serpientes, pero claro, sin veneno ni nada. Y ellos los tocaban, jugaban con ella porque ellos no sabían qué es eso. Ellos no sabían qué es eso. Cuando nosotros estamos aprendiendo a conducir, tenemos miedo. Pero después ese miedo se nos quita y creamos unas conductas que es el exceso de confianza. ¿Sí? Porque nos creemos un experto. Y cuando nos creemos un experto, asumimos riesgos innecesarios. Porque creemos que todo lo podemos solucionar. Y no tenemos en cuenta las tres variables: velocidad, distancia y tiempo. A más velocidad, más distancia, en menos tiempo. Entonces, señores, para yo ser un conductor seguro, tengo que colocarle sentido común a mi comportamiento y que el buen juicio siempre esté
por encima del exceso de confianza. Yo necesito confianza, claro. Si fuera un piloto necesito confianza, pero esa confianza no puede llevarme a omitir cosas que son necesarias. ¿Sí? No es que nada más me está frenando una llanta, es que yo llevo 20 años conduciendo. No importa, con esa sola llanta yo llego a punta de cambio, freno. ¿Para qué tomar esa acción o ese riesgo innecesario? ¿Para qué? Yo voy a ganar con eso. Antes puedo perder mucho. La señora no tomó la acción de cuidar al niño, ¿sí? O asegurarlo para evitar esa situación. Sí, claro, el conductor frenó, no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Pero esas conductas que nos llevan a esos excesos de confianza, tenemos que eliminarlas. Tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque no todo depende de la experiencia. Cuando ocurre un accidente de tránsito, ya no hay tiempo para pensar, señores. Ya no hay tiempo para pensar, porque fueron decisiones tomadas o mal tomadas y muchas veces en exceso de velocidad. Y vuelvo y repito, aquí nadie es Flash y nadie es Superman. Aquí nadie va a venir a corregir ya lo hecho cuando el accidente de tránsito se está desarrollando. Y lo decía por ahí alguien, creo que era aquí, ¿sí? Hay un señor que dice, un accidente de tránsito puede ocurrir en segundos, pero sus consecuencias van a durar toda la vida. ¿Qué pasó? Bueno, ahora. Entonces, las conductas de riesgo que conllevan a accidentes de tránsito deben ser ya eliminadas. Un accidente de tránsito puede ocurrir en segundos, pero su consecuencia va a durar toda la vida, señores. Ya es hora de empezar a tener, perdón, comportamientos interdependientes. Yo me cuido y te cuido a ti. Me refiero, yo cumplo las normas de tránsito, tengo una conducta, una conducción preventiva y voy cuidando a los demás actores viales. Yo tengo una conducción preventiva y veo que va una persona en bicicleta, lo que hago es cumplir la norma, dice 1.50, si puedo 2, no importa, me cambio al otro carril, lo adelanto y lo dejo. Si yo veo que hay un vehículo que va adelante, ¿cierto? O el compañero que está ya varado, está en toda la vía y ya lo vi, tengo que evitar llegar allá para empezar a ver cómo me cruzo. No, ya tengo que empezar a cruzar desde este lado, ¿sí? Son conductas que nosotros debemos de empezar ya a asumir. Y por eso yo creo que les decía una vez, ¿sí? Debemos de empezar a dejar de quejarnos por todo. En tránsito, ¿no? Con el respeto de todas las autoridades y yo sé que hay agentes de tránsito, policías de tránsito, como decía Stephanie, que abusan del poder. Sí, yo sé que eso existe. Como también habemos nosotros personas que queremos que todo lo quieren hacer, todo lo hagan como yo pienso que son las cosas. Y así no es. Y lo decía yo a una señora que se accidentó con un bus en una moto eléctrica. Lo que pasa es que no me quieren prestar el SOAT. Señora, usted tiene un vehículo. El SOAT de su vehículo. No, lo que pasa es que esta no necesita seguro. Eso no es problema de nosotros. Ese es problema de un estado que no tuvo en cuenta esos vehículos y no tienen cómo atenderlo. ¿O usted por qué cree que la ambulancia no se la lleva? Es más, la ambulancia tiene que llevársela por el ADRE, pero ella no está haciendo mucho esfuerzo porque usted no tiene SOAT. Eso es un vehículo, tiene un motor, ¿sí? Se moviliza. Hay una norma que establece unos parámetros para que esos vehículos
o bicicletas eléctricas, no sé, por amperaje, tenga que tener SOAT, pero el seguro del vehículo no se le puede entregar. No se le puede entregar. Dígale al señor de la ambulancia que la atiendan por el ADRES, ¿sí? Que nos vayan por allá y la atiendan por el ADRES. Entonces son cosas que nosotros debemos de evitar, porque se nos complica la cosa. ¿Y qué pasó? Que la señora hizo un cambio, se metió por la derecha del bus, el bus iba girando, ella nunca vio direccional y la tumbó. ¿Ya? La tumbó por esa situación. Y entonces exigimos cosas de las cuales no son así como la persona piensa. No, es que el SOAT me tiene que atender. No, señor, el SOAT no la tiene por qué atender. ¿Sí? No lo tiene por qué atender. ¿Por qué? Porque ese vehículo tenía que tener un SOAT. Señores, el cambio debe ser ahora. Ya tenemos que bajar esa cantidad de muertos en accidentes de tránsito. Tenemos que ser más conscientes de que en realidad necesitamos el cambio. No tenemos que esperar que esa cantidad de accidentes siga incrementando. Tenemos que cambiar acciones, pensamientos, comportamientos. No solamente para los conductores. No, todos somos actores viales, ciclistas, motociclistas, todos somos actores viales y debemos de empezar el cambio, señores. El cambio, como dicen por ahí, es ahora en cuanto al cumplimiento de las normas de tránsito. ¿Estamos claros? ¿O creo que fui claro? ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Qué pasó? Nadie va a decir nada. Bueno, pues Bueno, que teniendo en cuenta todo esto, tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino también en los demás. Tenemos que pensar que nosotros no tenemos las 7 vidas de un gato, o sea, que decir, no, es que voy de afán. Vea, está bien, muchas veces tenemos que cumplir horarios, citas médicas del trabajo, estudios, pero pensemos en nuestra vida, ujú, que, que la vida no se cuenta si a la vida no le importa si uno está de afán o no. Como estoy de afán, entonces me voy a cruzar por la acera sin importar si viene un peatón para salir de este tráfico. ujú, No, pensemos también en otra persona que también tiene sueños, tiene metas, tiene cosas por vivir, tiene una familia, tiene hijos, unos total. papás. Y también pensemos en nosotros, no es que yo no tengo nada de familia, no, pero otras personas sí. Entonces, cuidémonos, o sea, yo estudio salud mental Ujú, y he aprendido que no solamente se trata de decir, y nosotros cómo nos sentimos, no, cuidemos también nuestro entorno. Y yo creo que es una invitación para todos, porque muchas veces, como decía el profe ahora, para ir allí me voy a poner ese casco. No, ¿para qué? Pero uno no sabe si allí en la esquina otro loco le dio por pasar ligero y ahí ocasionó un accidente. Con el total. casco vamos a prevenir algo mayor. Entonces yo creo que pongámonos pongamos los pies en la tierra y veamos todas las noticias de día a día, que un accidente por esto, que un peatón, no siempre es culpa de los de la moto, también tenemos que darnos cuenta que ahí Ujú, muchas veces pasan personas pegadas del teléfono, pensando quién sabe en qué y no se fijan que el semáforo ya está en verde, cuando se fijan ya todos los carros están ahí encima. Entonces yo creo que es de seriedad, compromiso y responsabilidad. total. Muchas gracias, Stephanie. Así es. Eileen, un momentico aquí, un momentico. Profe, yo trabajo como guarda de seguridad. Pues, como seguridad nos cuenta que no es solamente nosotros los que tenemos que estar pendientes del resto del mundo, sino que toca tener autoconservación y prevención, porque nosotros podemos saber que esas infracciones no se pueden cometer, pero los demás, a ellos no les va a importar cometerlas si la ley no les va a aplicar
la justicia como tiene que ser. Mientras no se ponga una sanción ejemplar contra las personas que violentan las reglas, las leyes, nunca vamos a entrar en conciencia. Bueno, Eli, mira, a ver, en cuanto al castigo, o sea, yo sé que debe existir como digamos, un castigo, ¿sí? Pero yo creo que prefiero la educación. Lo que pasa es que nos ha quedado corto. Por ahí alguien decía que por qué no hacen campañas. Y yo le escribí, creo que en el comentario, que tenemos un código del año 2020, del año 2022, y todavía, ¿sí? 2002, perdón, 2002. Y todavía seguimos llevándole la contraria al código. Y lo decía Caterina ahorita, porque no conocemos las obligaciones que nos corresponden como actor vial. Me explico. Si yo soy motociclista, tengo, de acuerdo al código, unas normas que debo de cumplir. Si yo soy conductor de vehículo, tengo unas normas que debo de cumplir. Si soy peatón, tengo unas normas que debo de cumplir. No nos hemos colocado en la tarea de aprender, de acuerdo al rol que me desempeño, cuáles son las normas que debo de cumplir. Y ahí es donde hemos fallado. ¿Sí? Ahí es donde hemos fallado. ¿Por qué? Porque todos nos hemos quedado en los comportamientos dependientes. Yo hago si me dicen que lo tengo que hacer. Yo cumplo si me dicen que lo tengo que hacer. Pero y eso se tiene que acabar, ¿no? Ojo, no es que no diga que no estoy de acuerdo con las sanciones. Se deben sancionar, claro, se deben sancionar. Pero también nos falta mucho a nosotros la parte educativa. Gracias, Elin. El señor Pavel, Hola, instructor, buenas noches. buenas noches, Pavel. Yo tengo una duda. En el pueblito donde viven mis padres, en menos de una semana hubieron 2 accidentes donde las personas fallecieron por se desnucaron, no sé cómo le llamen ahí. Ujú. Una iba embriagada, pasó un policía acostado y pues lastimosamente perdió el control y se cayó. La otra y se estrelló contra un bus y lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo ahí en el pueblo? Es que la gente no usa casco. Allá todo el mundo sale sin casco, hasta los funcionarios de la alcaldía. Ahí es que responsabilidad de la alcaldesa no hacer, A no ver, exigir o no hacer una actividad. dentro de la seguridad vial o el nuevo modelo de seguridad vial, existe una responsabilidad compartida. ¿Sí? La parte del Estado, decía Caterina ahorita, la parte privada y la ciudadanía. No solamente el inspector de policía está para atender casos, digámoslo así, y de lo que corresponde al policía. El alcalde fácilmente, por intermedio del inspector, pueden realizar campaña. Porque es que yo no puedo permitir que toda la gente, ni Dios lo quiera, el pueblo tranquilo de atracos, de muertos, de pelea, pero los muertos que tengo son por accidentes de tránsito. No, pues, ¿qué ganancia? No, no es ninguna ganancia. Se debe ejercer un plan por parte de la alcaldía. Primero que todo, la señalización. ¿Sí? Y eso se me olvidó decir ahorita con la cosa de la fotomulta. Muchas veces hay unos controles, hay controles, semáforo, zona peatonal, sendero peatonal. Pero por nosotros ver las circunstancias, o sea, las características de la zona, tendemos a no cumplirla. Me explico. Si yo veo un sendero peatonal que no está bien dibujado, voy a tender, o sea, a hacer de que no voy a cumplirlo. Si lo veo bien pintadito, con buena señalización vertical, es más fácil que lo cumpla, porque esa es la característica de nosotros los seres humanos.
¿sí? Falta mucha cultura vial, claro, John Freddy, exactamente. Si el alcalde mejora el entorno, ¿cierto? Mejora las campañas, puede contribuir a mejorar esa accidentalidad. Porque vuelvo y repito, no tengo accidentes por homicidios, pelea entre bandas, pero sí llevo 10 accidentes, llevo 10 muertos este año por accidentes. No, no está perdiendo. Porque es una responsabilidad velar por parte del alcalde la seguridad de sus personas. Es más, hasta vincular a la policía. No es que vamos a inmovilizar, no, vamos a crear cultura, comportamientos, que es lo que se quiere. Stephanie. Es que, por ejemplo, eso no solamente pasa como decía el compañero, que en el pueblo de él, aquí donde yo vivo también. Vea, acá, por ejemplo, lo único que hay son reguladores de tránsito, que son los que mantienen por ahí quitando las motos del parque, mirando si hay algún accidente, paran a mirar qué pasó, pero no hacen mayor cosa. Entonces, como decían, no, que es que de pronto de alcaldesa, alcalde, de la policía. Pero bueno, uno como comunidad, uno también puede hacer las peticiones, uno puede hacer campaña, vea, exigimos que de pronto haya más control, traer la autoridad de tránsito como tal. ¿Qué pasa? Aquí en el Cairo hay de vez en cuando, una vez al año, viene un agente de tránsito y las personas de las veredas, cuando se dan cuenta que están aquí, dejan las motos por ahí 20 minutos antes de llegar al Cairo. O sea, prefieren andar a pie, venirse a pie antes de exponerse, porque claro, saben que Ponerse. no tienen papeles, no tienen nada. Cuando la semana pasada que hubieron fiestas, ahí sí, pintaron las vías, pusieron varias señalizaciones Señalización. reglamentarias, porque claro, estaba tránsito. ¿Dónde pusieron? Nada más alrededor del parque, que es el punto principal. Entonces yo creo que eso no es tanto como alcaldías, también es como uno, pero claro, las personas no se van a poner a realizar una campaña, no van a hacer petición, no van a hacer nada, porque no les conviene. O sea, que van a decir, no, ¿para qué? Si uno nada más de aquí el pueblo, si uno va a viajar, pues para eso están los buses. Entonces, yo creo que muchas veces son hasta ignorantes las personas, porque prefieren eso, no, es que yo que le voy a meter plata para el seguro, para pasar al día con los papeles, pero no piensan que de pronto ellos mismos son los que pueden estar expuestos a un accidente. Entonces, Total. no sé, hay muchas cosas que... mm, Seguimos, lo que yo digo, es más de pensamiento que de normatividad. Más de pensamiento que de normatividad. Caterine. Profe, pues bueno, digamos que complementando lo que han dicho todos y lo que están escribiendo por aquí en el chat de que falta mucha cultura vial, lo hemos hablado desde la sesión número 1. Puede haber, eso es como cuando en el colegio le decían a uno, ¿quiere que le ponga un policía entonces al lado para que haga la tarea? No, es que no se puede un profesor por cada alumno. Claramente suena chistoso, pero tampoco puede haber un policía o un agente de tránsito por cada persona. Hay barrios, e incluso en las mismas ciudades, ¿sí? Yo por ahí he escuchado mucho de los compañeros que participan que viven como en pueblos más pequeños, municipios, corregimientos, pero inclusive en las ciudades, yo vivo en la ciudad y incluso acá hay muchos barrios, localidades en las que jamás se ve un policía ni por las fachas, ¿sí? Y está bien, no, o sea, no es quiero decir que esté bien, sino que ahí es donde recae la responsabilidad de nosotros como seres humanos. No le podemos vivir pidiendo al gobierno nacional, a la alcaldía, que nos dé más formación. Miren, vuelvo yo con mi cuento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La agencia hace un montón de actividades todos los días en muchas partes del país para todos los actores viales. Hay una jurisdicción directa de la agencia especializada para motociclistas, otra para peatones, otra para ciclistas, otra para conductores de vehículos de carga, ¿sí? O sea, ahí el trabajo se está haciendo. Pero ¿qué pasa? Usted llame a una persona, y yo creo que eso ya se los mencionaba la otra vez. Llame usted a una persona a decirle, venga, vamos a tomar un curso de ciclistas de elementos de protección. Ay, ¿a usted qué le pasa? Yo qué perezazo por allá. Oh, vamos, camine, nos van a dar una capacitación. Qué pena con usted. Vamos a que nos van a dar una capacitación de conductores de carga para mejorar nuestras habilidades. ¿Pero y qué? ¿Sí dan desayuno? ¿Sí dan almuerzo? No, no dan nada. Ah, no, si no dan nada, ¿yo para qué voy a regalar por allá mi tiempo?
Entonces, puede haber muchísima formación, puede haber mucha, y ya existe mucho material de información para nosotros, pero lo hablamos la otra vez, la tecnología nos está, perdónenme la expresión, pero, y me incluyo, nos está volviendo Consumiendo. lentos, flojos y perezosos. Ya no queremos leer, no queremos nada, porque todo lo queremos al alcance de un video de 30 segundos, y ni siquiera de 30 segundos, porque ese deslizadera de TikTok, de YouTube, lo vuelve a uno adicto. Entonces, si usted no se engancha con el primer segundo, usted desliza, desliza. ¿Cuántas veces al día uno desliza, desliza? Y llena su cabeza de mucha información que a veces ni siquiera es relevante, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Que realmente es el tema de los comportamientos interdependientes que lo ha mencionado en varias oportunidades el profe. Mientras nosotros mismos no nos demos cuenta que, mano, soy yo el que me estoy exponiendo, soy yo el que me puedo morir, soy yo el que puedo estar expuesto a una situación de esas, la cosa no va a cambiar. Y puede haber la señalización, pueden cada 8 días mandarla a pintar, pueden venir a limpiarla cada 3 días para que se vea bonita y, como dijo la compañera ahorita, instalarla cada 10 días, cada mes, lo pueden hacer. Pero si simplemente a la persona, perdón la expresión, no se le da la gana de cumplir con la norma, pues no va a cambiar la cosa. Normas puede haber muchísimas. Pueden triplicar el valor de los comparendos en Colombia. Pueden decir mañana que la multa mínima es de 100 salarios mínimos diarios legales vigentes, por ejemplo. Pero si la gente no quiere cambiar, eso no va a servir. ¿M? Por ahí ahorita Total. alguien mencionaba de que es muy difícil porque si la gente no cambia, que uno cómo va a hacer y que no sé qué. Siempre les digo yo, siempre hay algo que nosotros podemos hacer. Enséñele a montar bicicleta bien a su hijo. Ahí usted está cambiando un chip. Enséñele que tiene que ponerse las protecciones, que tiene que ponerse el chaleco. Enséñele creo que eso ya se los había mencionado antes, a la persona que está aprendiendo a conducir en su casa, enséñele bien que el pare toca parar. Usted, cuando va de la mano con su abuelito, con su tía, con sus hijos, con sus nietos, pase el puente por encima. Pare en la calle y pase la calle como peatón en la esquina y no se cruce entre carros como un loco, porque no ve que ahí lo están viendo, no ve que ahí usted está dejando el ejemplo, y muchas veces nuestras conductas son de repetición. Entonces, digamos que Claro. todos concordamos en que sí falta mucha cultura vial, pero yo concluyo en que sí hay cosas que se pueden hacer y lo podemos hacer desde el alcance de nuestro comportamiento. Y de, muchachos, entender algo que ahorita el profe lo decía, y ya para terminar, un accidente de tránsito impacta muchas vidas, claramente. O sea, perder la vida es terrible. Que me amputen un brazo o una pierna por un accidente de tránsito, Dios nos guarde, es terriblísimo. Pero vea, es peor quedar sin nada. Es decir, no siempre la peor víctima es la que tiene un daño físico. Una compañera lo mencionaba que estudia temas de psicología. El tema mental es importantísimo. ¿Cómo afecta un accidente de tránsito mentalmente y la vida de esa persona que se ve involucrada? Un ejemplo rápido. El conductor que atropella a un ciclista. El ciclista fallece y al conductor no le pasa nada. Listo, el conductor quedó vivo, pero ¿cómo queda? Enfrentando un lío judicial, perdiendo quizás sus bienes, su carro, sus ahorros por estar buscando un abogado para poder defenderse, quizá pagando de una medida intramural, un tema económico. Eso también es una afectación. Y él quedó vivo, pero por una simple decisión, cómo se afecta la vida de él y la de su familia, porque él, claro, perdió sus ahorros, va a tener que vender el carro, empeñar su celular, mejor dicho. Pero ¿ustedes creen que para uno como esposo o esposa es chévere ver a su esposo así? Para una mamá, un papá es bonito ver a su hijo haciendo rifas cada 8 días para poder pagar un abogado. Para una esposa, para un hijo, es bonito ver a su papá en prisión o en una prisión domiciliaria porque un ciclista perdió la vida. Yo creo que la respuesta a todas esas preguntas es no. Y mientras no nos apersonemos de que realmente no la afectación es solamente física, mano, la verdad la cosa no cambia. Se No puede cambia. cambiar y todo está en las manos de nosotros mismos. Y podemos cambiarle el chip vial a la persona que tenemos al lado si de verdad nos comprometemos. Y ya, profe, era eso. Gracias, Caterine. John Freddy. Sí, buenas noches. Yo soy agente de Buenas tránsito noches. en estos momentos. Lo que decía la compañera es muy cierto. Nosotros en el municipio
con la Agencia Nacional de Vías, con la concesión, hemos hecho campañas, hemos obsequiado cascos, chalecos, se da pedagogía antes de sancionar y la gente no aprende. La gente no aprende. Hemos hecho campañas. Entonces, ¿qué estamos realizando ahorita nosotros? Estamos haciendo comparendos educativos, comparendos H, para que la gente vaya tomando conciencia. Y hemos tenido la fortuna de ir a las escuelas y todo eso. Y lo primero que le dicen los niños a uno es que mi papá cuando me deja al colegio viene sin casco. Mi papá se pasa los semáforos en rojo. Mi papá anda tomado en la moto. Entonces hay que ver también que la educación para todo eso empieza desde la casa, ¿no? Ese es mi Sí, claro. punto de vista. Gracias, John Freddy. Señores, creo que el mensaje es claro, ¿cierto? El mensaje y me agrada que todos hayan entendido la idea del mensaje, lo que hemos hablado aquí, creo que es general. El cambio debemos de empezar a hacerlo ya, empezar a realizarlo por nosotros, por nuestra familia, mejorar nuestros comportamientos, ¿sí? Que esto se va a ver reflejado no de un día para otro, no, pero si empezamos a hacerlo y empezamos a cambiar el chip de la seguridad, como decía Caterina ahorita, todo esto va a mejorar para beneficios de todos. Eso sí se los aseguro. No queda más que agradecerle su atención. Espero haber sido una capacitación de su agrado. Espero que hayan aprendido bastante para que empiecen a mejorar. Les agradezco también sus intervenciones. No se les olvide lo que deben todavía evidencias, puedan terminarlas. Y nada, muchachos, agradecerles a ustedes todos, toda su atención, todos sus conocimientos y ojalá nos podamos ver en otras capacitaciones. Les agradezco todo. Gracias, profe. Gracias. Gracias a Chao. usted por el Muchas tiempo, gracias, la profe. paciencia y todo este aprendizaje Gracias. que nos dejó. Bueno, pues se cuidan. Sí, profe. Muchas gracias y compañeros también por haber puesto las ideas y todo eso. Gracias. Buenísima la reunión de hoy. Y a Gracias. tomar conciencia, motores viales que Sí, somos. señor. Sí, señor. Tomar conciencia, sí, señor. Bueno, muchachos, se cuidan. Dios los bendiga. Gracias por todo, gracias, Dios los bendiga. Gracias. Hasta mañana, profe. Chao, hasta mañana.